tema es amplio, el tema es ampuloso. La tesis, de todos modos, que yo quiero presentar aquí para vosotros es la siguiente. El cerebro es un sistema adaptativo complejo, el cual, con la evolución de la corteza prefrontal, se hace preadaptativo. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre un sistema adaptativo y un sistema que se adelanta en el tiempo, que predice lo que va a ocurrir y se adapta a ello, se preadapta? Segundo, la corteza prefrontal aporta al ser humano los atributos liberadores fundamentales. Dos atributos fundamentales. Uno es la predicción, que acabo de citar, y la otra es el lenguaje. Ambas cualidades, virtudes, funciones, son exclusivas del ser humano. Esto no quiere decir que no podamos aprender mucho de los animales. Sí, lo podemos. Sobre los mecanismos básicos, etcétera, etcétera. Pero esas dos cualidades son exclusivamente humanas. Como sea que la evolución es un proceso de cambios a nivel de la población, la corteza prefrontal, por medio de la predicción y del lenguaje, ha creado las instituciones sociales de la libertad, que se codifica con el lenguaje y que se prepara o se hace para generaciones no solo actuales, sino sucesivas. Y ahí está el origen de las instituciones al servicio de la libertad humana. En sentido estricto, la libertad es la capacidad de elegir entre alternativas de acción. Bien sencillo. Hago esto, hago otro, o no hago nada. En términos biológicos, la libertad solamente puede concebirse en el marco de la relación recíproca de organismo con el mundo que lo rodea. A esta relación le damos el nombre de ciclo percepción-acción. Percibo algo, me lleva a una acción, percibo los efectos de la acción y entonces modifico o informo la siguiente acción. Y así es. Un ciclo constante entre nosotros y nuestro medio ambiente, que naturalmente incluye el ambiente social. La corteza prefrontal es la que más se desarrolla en el curso de la evolución y en el curso del desarrollo del individuo, de la ontogenia. En el hombre constituye, y la mujer, una tercera parte de la totalidad de la corteza. ¿Cómo se forma en la corteza cerebral la infraestructura anatómica de la memoria y del conocimiento? ¿Cómo entran las redes cognitivas corticales, el ciclo percepción-acción, para integrar la conducta, el lenguaje y el razonamiento libres? El término red se ha utilizado muchísimas veces desde hace mucho tiempo por muchos científicos. La idea de que el cerebro es una red no la invento yo. El concepto viene de Hayek, en realidad. El concepto, no el uso de la palabra. Él hablaba de mapas, hablaba de conjuntos de neuronas de la corteza, decía, probablemente, que se unen para definir, para memorizar,
y sobre todo para percibir, que es la función que él estudió más en su libro, El orden sensorial. Lo que sí es distintivo de la manera como Hayek concibió, y Hebb luego, después de él también concibió, fue que se forman estas conexiones entre distintos módulos cerebrales para codificar las cosas en términos de relación. Todo tiene sentido en términos de relación con respecto a otras cosas. Para crear y elegir libremente, la corteza prefrontal coopera con el resto del neocórtex, el cual en su conjunto constituye el caudal de la memoria y del conocimiento del individuo. Hay tres formas de memoria: la memoria filética o genética, la memoria personal, cognitiva y emocional, y la memoria cultural, ética e histórica. Toda memoria individual es asociativa, lo que acabo de decir. Se genera por sus asociaciones entre neuronas corticales, las cuales se organizan a sí mismas, se autoorganizan para formar amplias redes cognitivas que yo llamo cógnitos, cada una de las cuales constituye una memoria o un objeto de conocimiento. La fórmula clásica era la de los módulos que estaban dedicados a distintas memorias, a distintas formas de lenguaje, a distintos tipos de conocimiento a largo plazo, etcétera, etcétera. Este era el modelo clásico. El modelo reticular es el que se impone en los últimos 50 años, que la memoria y el conocimiento consisten en redes corticales ampliamente distribuidas, todas ellas sí formando una red global, solapadas e interactivas entre sí, a las que llamamos cógnitos. En virtud de sus relaciones mutuas, una neurona o grupo de neuronas en cualquier parte de la corteza puede formar parte de muchas memorias y muchos objetos de conocimiento. Todas las funciones cognitivas, la atención, la percepción, el lenguaje, la inteligencia y naturalmente la memoria, dependen de transacciones nerviosas entre estas subredes neuronales o cógnitos. Esto simplemente cita las distintas metodologías que nos han llevado a este concepto de la red neuronal. Esto repito lo que ya he dicho, de que son ampliamente distribuidas estas redes sinápticas, que la memoria perceptiva se distribuye sobre todo en la corteza posterior, mientras que la memoria ejecutiva se deposita sobre todo, la memoria del quehacer, de la acción, en corteza frontal, y que las redes se entrecruzan y solapan entre sí, de tal manera que una neurona puede formar parte de muchas redes y por lo tanto de muchas memorias. Este es verdaderamente un concepto nuevo de los últimos 50 años, digo, porque efectivamente no puede concebirse de otra manera la cantidad ingente de neuronas que tenemos, formando un número relativamente infinito de memorias, objetos de conocimiento, a menos que uno no tenga en cuenta la capacidad combinatoria de 10 o 20 mil millones de neuronas de la corteza cerebral. Es esto lo que nos da la idiosincrasia de nuestras memorias, la individualidad de nuestro conocimiento, etcétera, etcétera.
y que ambas cortezas están unidas por conexiones que forman el ciclo percepción-acción. Juan Luis Vives fue el primero en concebir, hablar de la memoria asociativa. Decía, de dos cosas que han sido simultáneamente aprendidas, si una de ellas ocurre, usualmente evoca la representación de la otra. Ya en 1500 fue Cajal el primero en postular la importancia de las sinapsis en la formación de redes cognitivas. Y fueron Hebb y Hayek quien lo formularon, la teoría asociativa de la memoria. Hayek empezó haciéndolo ya en los años 20, cuando tenía 20 y tantos de años en la Universidad de Viena. Lo dejó de todos modos con un ensayo en un cajón y no se lo miró hasta que Hebb en 1949 publicara la Organización de la Conducta. Y efectivamente él decía lo que él ya había hipotizado o propuesto previamente, pero todavía no publicado. Es decir, que los conceptos fundamentales son que células que se activan al mismo tiempo forman conexiones entre sí, de tal manera que luego la excitación de una célula o una parte de la red llevará a la evocación de las otras. Y así se van formando por autoorganización esas redes, evocando lo que decía el poeta: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es con la utilización de estas redes neuronales que se van fortaleciendo, que se van formando, que memorias nuevas se adquieren y se juntan con las viejas, se van poniendo las viejas a su tiempo. En un proceso que más o menos esta imagen describe. Lo importante de esta imagen es la organización jerárquica del conocimiento, de la memoria. A niveles bajos de los módulos sensoriales, una cualidad sensorial con otras cualidades sensoriales puede llevar al concepto, a la idea del canario, memoria semántica. Con otras asociaciones, como son el volar, el poner huevos, etc., se llega a un concepto más alto, una categoría más alta, que es la del pájaro. Y así es de este modo, aparentemente simplista, sencillo, que se van formando estas jerarquías de conocimiento y de memoria en la corteza cerebral. La categorización de estos conceptos en forma de redes o de mapas es la clave del orden sensorial de Hayek. Esto es lo que define las categorías. Y para él la percepción no es otra cosa que categorizar los objetos en el mundo exterior. Se van formando estas redes de modo jerárquico, unas redes solapadas sobre las otras y organizadas de modo jerárquico desde los atributos más simples a las categorías más altas. Para que todo esto ocurra se necesitan ciertas estructuras del cerebro límbico, de la parte más interna del cerebro, sobre todo el hipocampo y la amígdala. Estas, por mecanismos que no entendemos o comprendemos bien,
son esenciales para la formación de las redes en la corteza cerebral. A medida que se forman estas memorias en la corteza, en el curso de la vida, lo van haciendo siguiendo 3 gradientes, 3 órdenes. Uno es el gradiente filogenético, es decir, desde las zonas más primarias, sensoriales o motoras, se van mielinizando progresivamente las áreas superiores, más asociativas, más altas. El segundo gradiente es el gradiente ontogenético, es el mismo orden que sigue la mielinización, la maduración en el individuo concreto, en el individuo. El tercer gradiente está marcado por la anatomía y por el orden de las conexiones con que nacemos al nacimiento. Son estas las que se irán reforzando en la formación de las redes. Entonces, el orden que aquí ven ustedes, estos numeritos no son otra cosa que el orden por el que se van mielinizando las áreas. Las áreas oscuras, que tienen los números más bajos, la corteza primaria motora, la corteza primaria sensorial, llevan a las áreas asociativas, menos asociativas, luego a las más asociativas, entre ellas la corteza prefrontal, que no llega a su maduración hasta completa, hasta la tercera década de la vida. Estos datos están bien sustanciados con información que adquirimos hoy día, sobre todo con el método de imagen. A medida que se forman, las redes de memoria o cognitos se van depositando, como he dicho, a distintos niveles de una jerarquía de memoria perceptiva en corteza posterior y una jerarquía de memoria ejecutiva en corteza frontal. Lo que viene abajo, ya lo he repetido, las cosas más concretas, más sencillas, memorias más primarias, a niveles bajos, cerca de las áreas sensoriales, y a niveles más altos, la organización de la memoria más compleja, más abstracta. En resumidas cuentas, aquí sale una imagen que habéis visto muchas veces, seguramente algunos de vosotros, donde se muestra, como he dicho antes, que la memoria perceptiva y la memoria ejecutiva en la parte anterior, las zonas oscuras son las zonas más bajas, que tienen las memorias, los objetos de conocimiento a nivel más concreto, y subiendo la jerarquía hacia las zonas blancas, incluyendo la corteza prefrontal naturalmente, formando esas jerarquías de memoria desde la memoria filética, sensorial y motora, que no son otra cosa que la memoria estructural de estas zonas bajas, hasta los valores, los conceptos y la memoria semántica, las reglas y los programas en las memorias más altas. Esto no quiere decir que haya una localización concreta de todas estas memorias, con una interacción entre ambas zonas en el ciclo percepción-acción. Estas zonas corticales ejecutivas del lóbulo frontal reciben impulsos de los niveles más bajos del organismo que tienen que ver con los impulsos biológicos, los instintos, las emociones, a través de la zona prefrontal orbitaria, y a la vez reciben los influjos de la corteza
posterior, perceptual. Es decir, que aún dentro del cerebro hay este ciclo percepción-acción con dos sectores, el cognitivo y el sector emocional, y ambos interrelacionados. El ciclo percepción-acción es realmente la base de la libertad. La libertad y el centro de la acción no es una entidad concreta en el cerebro, es un conjunto de redes que se ponen en movimiento de la siguiente manera. Cuando hay percepción, lleva a la corteza, llegan impulsos a la corteza perceptual, estos van a la corteza. Entonces la percepción informa la acción, hay contacto con el medio ambiente. El ciclo percepción-acción es el ciclo dinámico cibernético que enlaza el organismo con el medio ambiente en la conducta y el lenguaje dirigidos a su objetivo. En el humano, el ciclo percepción-acción es más largo que en especies inferiores, porque el ciclo de adaptación es más largo. Sus objetivos son más lejanos en el futuro. En el humano, el ciclo además involucra en el medio ambiente otros seres humanos y está fuertemente modulado por dos atributos de la memoria evolutiva, la confianza y la filiación, que son funciones muy primarias en la evolución. Es decir, que tenemos aquí las cortezas ilustradas de modo jerárquico en el ciclo percepción-acción, desde el análisis de la percepción a la acción y el análisis de los movimientos, los cambios en el entorno y de nuevo información que informará la acción subsiguiente. Todo repitiendo un ciclo que ya describió el biólogo alemán Uexküll a principios del siglo XX, con controles interiores que van de la corteza prefrontal a las cortezas posteriores y que sirven lo que se llama control cognitivo que incluye la atención, la memoria de trabajo, la toma de decisiones y el control inhibitorio. Ahí las tienen: atención ejecutiva, decisión, memoria de trabajo, planificación y control evolutivo. Yo soy yo y mi circunstancia, de Ortega, queriendo decir, yo soy no solo la persona como un organismo independiente del resto, pero yo llevo también parte de la circunstancia dentro de mí. La circunstancia quiere decir la cultura, la tradición, las memorias individuales, los juicios, los valores, los principios, etc. Todo esto es la circunstancia. Esto está ya en parte de la corteza. Y así es como se filtran los impulsos del exterior. Y así es como se inician las acciones y se corrigen. La libertad se basa justamente en la actividad en la zona cortical, que incluye prefrontal y perceptual y posterior en el ciclo percepción-acción. Es lo que yo llamo el hemiciclo de la libertad. En otra función, como es la toma de decisiones, se juntan muchos impulsos. Este dibujo tiene su origen en una imagen que hizo Karl Popper, que era muy amigo de Hayek, solo que yo la he llenado con más cosas.
Biodrive, los impulsos internos, la emoción, la memoria episódica, el lenguaje, la memoria semántica, la ética, la ley. Todo esto contribuye, consciente o inconscientemente, a la toma de decisiones. Es decir, que la decisión es un vector determinado por todos estos elementos que se interaccionan entre sí, muchos de ellos totalmente inconscientes. La corazonada, la intuición, se informa de todas estas cosas sin que seamos perfectamente conscientes de ello, todo dentro del ciclo percepción-acción. La memoria de trabajo, que es en la que más hemos trabajado últimamente, es la retención activa de información para una acción más o menos inminente con objeto de resolver un problema o alcanzar una meta. Esta es la definición que le dio Baddeley. Es una función muy importante, es la memoria de algo para hacer algo en el futuro inmediato o no tan inmediato. Aquella información es única para el presente contexto y para el futuro inmediato, pero inseparable de contenido y contexto pasados. Es realmente memoria a largo plazo puesta al día para uso presente. La memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, por lo tanto, comparten la misma estructura cortical en la cima del ciclo percepción-acción. Memoria de trabajo es imprescindible para la reconciliación de contingencias transtemporales en el ciclo percepción-acción. Y ahora aquí tengo un par de films que muestran cómo se activa la memoria de trabajo en el curso de unas pruebas de memoria de trabajo. Están las áreas de la corteza, las áreas que están en gris son áreas profundas, las áreas blancas son áreas de la convexidad. Una prueba a corto plazo, de memoria a corto plazo, que consiste en lo siguiente. El sujeto está presenciando una pantalla y allí aparece una cara, luego tiene que recordar esta cara para después tomar una decisión, hacer una selección al final. Se le presentan dos caras después de 20 segundos, digamos por caso, y tiene que elegir la cara que era antes, la que vio primero, la muestra, o el patrón. Esto es el cerebro, la corteza en estado entre pruebas. Al llegar la imagen, naturalmente las áreas visuales se excitan, la corteza inferotemporal, y con ellas interrelacionadas en el ciclo percepción-acción las áreas frontales, hasta que llegan a las zonas motoras donde hay que hacer la selección al final de la prueba. La corteza orbitaria, que mucho tiene que ver con la recompensa y la satisfacción de haberlo hecho bien. Aquí lo que el individuo tiene que recordar es la posición de una estrella. Fija la visión en un punto medio de la pantalla, se le presenta una estrella, tiene que recordar la posición y al final de la prueba mover los ojos hacia el punto donde estaba la estrella. Memoria de trabajo espacial. Aquí aparecerá la estrella, por lo tanto el área visual se activará y la activación continúa hacia arriba, hacia zonas parietales relacionadas con el espacio, y al mismo tiempo la corteza prefrontal y frontal en el ciclo percepción-acción hasta que llega la decisión
donde de nuevo se activan las zonas visuales y el área orbitaria. Y por último, aquí la memoria es memoria auditiva de una palabra. El individuo lleva un par de audífonos y escucha la palabra pen, tiene que recordarla y después decidir si en la pantalla aquella palabra está o no está. Es memoria de trabajo auditiva. Aquí las zonas auditivas se activan al presentarse la palabra y también posteriores, parietales posteriores, y zonas que tienen que ver también con el lenguaje gráfico y corteza prefrontal, incluso con el área de Broca y la corteza orbitaria. Terminaré con unas conclusiones. Primero, la libertad o libre albedrío es la capacidad de nuestra corteza cerebral, bajo el control de su región prefrontal, de elegir memorias y datos de conocimiento para iniciar y llevar a cabo opciones de conducta, razonamiento y lenguaje. Las redes corticales o cognitos de memoria y conocimiento al servicio de la libertad están organizadas jerárquicamente desde la memoria filética sensorial y motora en la base hasta los principios más elevados de conducta ética y social en la corteza asociativa superior. Por último, somos y nos sentimos libres en cuanto nuestras elecciones corticales son libres, si bien éstas están limitadas por la anatomía y la fisiología por abajo y la responsabilidad social por arriba. Muchas gracias. Y le tengo dos preguntas en realidad. Una es una duda acerca de si hay estudios en su campo que puedan explicar un poco el funcionamiento del EMDR, de la terapia de sensibilización ocular, la de tapping. La capacidad. La EMDR. MR. El de movimiento, sí. Movement, sí. El REM. ¿Cómo? No, de la terapia EMDR, la de desensibilización ocular. Lo siento, pero no conozco bien esta. No importa, terapia. le voy a escribir Si porque describe, sí. Trabaja la reconstrucción de memorias asociativas de tipo traumático a través del tapping. ¿Se acuerda del chasquidito? Ya. Una era esa y otra me preocupa la última parte de su presentación diciendo que hay limitaciones a nivel anatómico. Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto por cuanto a aprendizaje? La limitación naturalmente está dictada por el hecho de que el cerebro es una estructura física y las conexiones están naturalmente determinadas ya al nacimiento. Lo que pasa es que se expanden, se fortifican, algunas también se destruyen. Yo iba por el lado también de la alimentación y la mielinización, si hay algún requisito a nivel anatómico en el desarrollo de la persona en cuanto a nutrientes que permitan o que fomenten esa mielinización y así sigamos aumentando la capacidad de aprendizaje. Gracias. Es posible, pero no tengo las pruebas para ello. Me alegro. Más que quisiera como que me aclarara un poquito, es en cuanto al momento de la decisión de recobrar, va a recobrar las memorias,
y dentro de esas memorias que está recobrando, que está en jerarquías, están valores. Sí, me llamó la atención que está sí. Valores y hablaba de la ley. Sí. ¿Entran ahí también cultura, costumbres, paradigmas? Sí, naturalmente. Esto es la circunstancia de Ortega. Es Okay. justamente esto, la cultura, las tradiciones, los valores y la ley. Entonces, cuando tomamos, digamos, la decisión desde esa perspectiva, estamos tomando la decisión sobre algo que nosotros ya tenemos grabado. Exactamente. Okay. Pero lo llevamos al día. En aquel momento lo modificamos, lo utilizamos como nos parece más conveniente o deseable. Lo tomamos del pasado, que era la gráfica que usted Sí. nos colocaba, del pasado hacia una decisión al futuro. Ok, Ya, muchas el gracias. futuro, sí, gracias. En ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a las teorías de si uno nace con algún conocimiento previo o tabula rasa o en ese proceso de formación de las memorias, se entiende, ya incluso hablaba de que a los 30 años se termina de formar, pero ¿qué pasa antes? O sea, un niño nace con algunas estructuras ya creadas con algún conocimiento o se nace con mente tabula rasa y es desde el día cero. Hay un conocimiento vital, filético, genético, que se lleva en el cerebro cuando nace el niño. El niño empieza a establecer contacto con el mundo a través de la madre. El ciclo de la percepción-acción comienza en el lado de la acción, cuando el niño busca y palpa el pecho de la madre para encontrar el pezón. Así empieza la percepción-acción. Luego, ese contacto con la madre se extiende a otros seres, a otras personas. Los elementos de recompensa aumentan. La vida emocional se enriquece precisamente a base de estas zonas del cerebro límbico, sobre todo el hipocampo y la amígdala, y las zonas de la corteza prefrontal que están en la parte orbitaria, como he mostrado. Con este equipo que lleva el individuo y que se va ampliando en el curso de la vida, en contacto con el mundo exterior, se van añadiendo sinapsis y conexiones, aquellas que ya lleva a la memoria filética. Y estas son las que formarán la memoria individual del niño, el aprendizaje, el conocimiento de los objetos, de un modo categórico, Pero no es que se forme toda la memoria así de una vez, o en 20 o 30 años, lo que sea. Se van añadiendo pedazos a la memoria antigua. La memoria vieja se pone al día con memorias nuevas. Es decir, que no hay tal separación entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, para la memoria de trabajo o para lo que sea. Es la misma estructura que sirve en un momento dado para poner todos mis conocimientos y mi memoria al servicio de lo que estoy haciendo, de lo que voy a hacer y de lo que voy a decidir. Y esta memoria es profundamente plástica, se va formando en el curso de la vida, excepto, naturalmente, cuando llegan ciertas edades donde empiezan a deteriorarse las conexiones y donde el individuo tiene que hacer uso de otras conexiones, quizá más débiles, pero fortalecerlas para la rehabilitación de la memoria. Mi pregunta va relacionada con la anterior. Tiene que ver con que si la corteza prefrontal madura o alcanza su culminación alrededor de los 26 a 30 años, más o menos, ¿cómo podemos promover esta maduración más estable, más profunda? ¿Por qué? Porque vemos que hay personas a los 40, a los 50, que pareciera que no han alcanzado
esa madurez prefrontal todavía. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué estamos haciendo? Yo siempre digo que no hay maduración hasta los 30 años, y lo digo para consolar a algunos padres que tienen que luchar, que todavía falta para madurar a lo menos las partes de la corteza que tienen que ver con la conducta social, ética, moral, etcétera, etcétera. Y claro, sí, es verdad, hay diferencias individuales y me parece que también me ha preguntado qué podemos hacer para activarlos. Pues naturalmente la estimulación sensorial, la estimulación visual, auditiva, táctil, etcétera, y la estimulación social. El contacto con los otros seres humanos y el establecer ciclos de percepción-acción todo el tiempo con otros. ¿Qué es el diálogo? El diálogo con otros no es otra cosa que un ciclo de percepción-acción de una persona poniéndose en contacto con el ciclo de percepción-acción del interlocutor. Y de esta manera se engarzan ambos para llegar a un conocimiento, para llegar a una conclusión o para debatir cualquier cosa y destrozar el argumento del contrincante o lo que sea. En su libro usted nos habla mucho de la libertad, de los límites del cerebro, pero hay un elemento que a mí me resulta muy interesante, que es la creatividad. Claro. Es decir, llega un momento en que el cerebro tiene límites físicos, anatómicos, pero a ciertos niveles más elevados el cerebro se puede renovar, digamos, las estructuras tienen una capacidad creativa, digamos. Claro que sí. Entonces, en la educación, en la universidad, aquí para nosotros puede ser interesante preguntarnos cómo estimular esa creatividad en la corteza, ¿verdad? La creatividad y la libertad son hermanas gemelas. La libertad del artista le permite crear formas nuevas, reestructurar lo viejo. No hay nada nuevo completamente bajo el sol. Reestructurarlo para hacer formas nuevas, estéticas, incluso, naturalmente, relaciones humanas, sociales. Se trata justamente de que la corteza prefrontal abre el futuro al individuo, no solo para ser libre de lo malo, sino para ser libre para lo bueno, para crear, porque añade futuro al individuo, a su ser social y a su circunstancia. Y esto es lo que permite en realidad la actividad creativa del cerebro. ¿Dónde lo pone? El famoso sexto senso. Sí. No, te entiendo muy bien. La intuición no es otra cosa sino el razonamiento inconsciente, que se basa en claves, en sensaciones incluso subliminales, debajo del threshold, del dintel, que informan al individuo de configuraciones que ya conoce a través, por medios inconscientes, que le llevan a una decisión, a una acción. Es el razonamiento inconsciente. La corazonada no es otra cosa sino esto. La corazonada es aquello que decir, no sé por qué lo he hecho, pero me parece que puede equivocarse, pero también puede andar en lo cierto. Y sí es verdad que las mujeres usan más la intuición que los hombres.
No digo para bien o para mal. Así es. En cuanto a la memoria. Sí. Tenemos memoria de corto, mediano, largo plazo, muchas veces ligada a, por ejemplo, hay olores que nos hacen recordar la infancia, algunas pequeñas escenas o espacios que nos hacen recordar determinados momentos lejanos. Sí. Pero ¿qué ocurre con una memoria con buen estado, de corto plazo, que todo funciona de maravilla, y de pronto existe en el cerebro existen esas lagunas mentales que justamente se dan en nuestra memoria a corto plazo para evitar el dolor en caso de eventos traumáticos, llámese un bombardeo, una guerra, un accidente? Ya, esto está relacionado. ¿Es posible con reactivarlo? Lo que Ese ahora chip, te entiendo. ese Ahora vacío. Te entiendo. Ya. Una de las funciones, precisamente, de la corteza prefrontal orbitaria es la inhibición de impulsos o memorias que no son congruentes con lo que está pasando y que tienen un fin, una teleología saludable. Es decir, que puede haber inhibición, no represión, inhibición activa de una memoria en un momento dado, en general como producto de un estrés o de una experiencia desagradable, que le llevan a un recuerdo que puede ser lejano o puede ser muy próximo, pero que es displicente, que es adverso. Y entonces se puede abrir esta laguna de que había, donde el individuo tiene un paréntesis que no puede llenar, ni quiere llenar. ¿Me explico? ¿Nunca es posible llenarlo? ¿Cómo? ¿Es imposible volver a llenarlo? Bueno, usted conoce bastante sobre psicoanálisis, supongo. La base del psicoanálisis es justamente recuperar la memoria perdida. Y mucha de esa memoria inhibida o reprimida por motivos emocionales. Y uno de los procedimientos del psicoanálisis es justamente el volver a sacarlo. ¿Y cómo lo hace el psicoanálisis? Usando el mismo método asociativo con que se forman las memorias. Es decir, que por medio de la libre asociación, de la asociación libre, el individuo saca las memorias antiguas a base de hechos presentes o recientes y las agarra como las cerezas salen del cesto, que están entrelazadas entre sí. ¿Comprende lo que quiero? Y así se puede llegar al fondo de esta memoria reprimida o inhibida que puede naturalmente causar cantidad de síntomas. Síntomas de conversión, por ejemplo. La primera es cómo funcionan las adicciones y las compulsiones. Y en seguimiento a esa, la otra es cuando un psicópata mata, está actuando libremente. ¿Está? Actuando libremente. No he entendido bien la pregunta, perdone, pero voy a ver si colijo lo que me dice. Que el individuo, el criminal o el psicópata criminal puede actuar de un modo libre, irrepresible, inevitable. Libre. Si lo hace libremente. Libre. Libre. Es una buena pregunta, y es una pregunta que se hace en todos los tribunales todos los días, y todos los jueces en el mundo. Sí, es verdad que hay una patología del cerebro que desinhibe al individuo
que pone al individuo en riesgo de cometer actos que son contra la ley o incluso contra su propia ética o voluntad. Y sí se puede hablar de que hay una inhibición de la libertad en estos casos. De todos modos, tengo que decirle que a ciencia exacta nadie puede predecir una conducta criminal con solo las tecnologías modernas, por ejemplo, la técnica de imagen. Hay cierta probabilidad de correlación, pero solo cierta probabilidad. No hay certidumbre. Por esto, la utilización de las técnicas modernas de imagen en ciertas legislaciones, en ciertos países, no es aceptable como prueba. No es aceptable. El juez ni el jurado aceptan este tipo de información porque no es completamente fiable. De todos modos, quería decir otra cosa en relación con eso. La conducta del psicópata, del individuo asocial e incluso del criminal está determinada hasta cierto punto por la circunstancia del individuo, por la historia en que ha vivido, por las experiencias que ha tenido en la infancia. Y muchas veces yo pienso que el acto criminal que se lee en el periódico es un acto que no es solo responsable el individuo que lo cometió, sino la sociedad en que ha vivido y la cultura que ha vivido. ¿Comprendes? ¿Cuál es el papel de los neurotransmisores? ¿De los neurotransmisores como la dopamina sí. en la libertad? Y relacionado con eso, si se puede concluir que las condiciones fisiológicas que inhiben la producción de dopamina y otras sustancias limitan la acción libre del individuo. Claro que sí. Los ejemplos más claros son los que del individuo drogadicto que tiene una inhibición electroquímica de muchos de estos circuitos de la base de la corteza prefrontal, de tal manera que necesita constantemente la estimulación de la droga, la que sea, para continuar viviendo. Llegan momentos, como usted sabe, que el individuo es un rehén, es un prisionero de su hábito, de su vicio. Y toda su vida está organizada para conseguir aquella sustancia que aplacará su deseo. Y los circuitos que más implicados están en esto son los circuitos de la dopamina, justamente en la base del cerebro y también extendidos a la corteza. ¿Y condiciones relacionadas, condiciones fisiológicas como ansiedad y depresión, por ejemplo, pueden tener un papel similar en la limitación de la acción libre del individuo? ¿Como la depresión? Sí, depresión, pues ansiedad. Sí, claro, sin ninguna duda. Por ejemplo, defectos de serotonina, ¿no? El metabolismo de la serotonina, me ha citado la dopamina. La serotonina, pues son decisivos en el desenlace de una depresión. Y también la mayoría de los medicamentos, como usted sabe, antidepresivos, se basan justamente en la activación de la actividad de la serotonina. Yo entiendo lo que está hablando es de que somos libres de escoger. Sí. O sea, por ejemplo, puedo ser libre de escoger levantar la mano o bajarla. Supongo que es lo que básicamente está intentando decir. Sí. Pero quisiera saber su opinión sobre cuando somos concebidos
O sea, todo esto que forma parte de nosotros, nuestra personalidad, carácter, lo que sienta las bases para mi desarrollo como persona, todas las externalidades y toda esta química que sucede en la cabeza, podría esto determinarnos a ser reactivos. O sea, yo reacciono ante las circunstancias. Sí. Bueno, entonces... Y claro que sí. Entonces... la clave es la carga genética, por ejemplo, ¿no? Venimos al mundo con una carga genética que ya está hasta cierto punto dictada, predeterminada. Y en muchos sujetos, pues sí, esta carga puede llevarle a ciertos tipos de enfermedad, entre ellos la depresión, por ejemplo, o la esquizofrenia. Entonces, lo que se puede decir es que la genética, como la cultura y el ambiente en que vivimos, influye mucho sobre la libertad y el tipo de decisiones que hacemos en un momento determinado. ¿Quiere decir esto que todo es determinismo y que no somos libres? No. Ahora, lo que sí quiero decirte es que la libertad es como todas las funciones nerviosas, ¿sí? Tiene grados, tiene gradientes. Somos más o menos libres. Somos más o menos capaces de decidir lo correcto o lo incorrecto. Es decir, que no, como todas las funciones nerviosas, un absoluto, no puede ser, no. Ya sabemos que está limitada por el hecho de que tenemos la libertad, de que el cerebro es una estructura física y que el cuerpo, no podemos volar porque no tenemos alas. Claro que hay limitaciones. Gracias. Ya. Don Joaquín, muchas gracias por una charla muy interesante y muy clara. Pero permítame un par de desacuerdos críticos que probablemente con esto último que ha dicho yo creo que va a estar de acuerdo. Me ha sorprendido cuando al principio he dicho que la diferencia entre los seres humanos y otros animales estaría en la predicción y en el lenguaje. Respecto al lenguaje, es que depende de qué queramos decir con la palabra lenguaje. Si con lenguaje queremos decir un lenguaje, un sistema de comunicación tan rico como es el humano, con un vocabulario, una semántica enorme de miles, decenas de miles de palabras, con una estructura sintáctica compleja, recursiva, es obvio que somos los únicos que tenemos eso. Pero todos los animales que tienen algún tipo de vida social se comunican con algo que mucha gente llama lenguaje. No tan sofisticado, pero un lenguaje. La otra es lo de predicción. Igual, si nosotros fuéramos los únicos capaces de predecir, sería como que la capacidad de predecir surge de una manera un poco mágica con nosotros. Hay un biólogo que se llama Robert Rosen que califica a los sistemas vivos, a todos los seres vivos, de sistemas anticipativos. Y dice, él explica toda la evolución de la cognición, toda la evolución de los sistemas nerviosos, de los sensores, de la capacidad de procesar información, es para predecir más y mejor. Entonces, en ese sentido, los seres humanos seríamos los que tenemos la mayor capacidad de hacerlo, pero no quiere decir que los animales no tengan ninguna capacidad de predicción, que sean simples máquinas reactivas ante lo más puramente inmediato, sino que poco a poco van desarrollando más capacidad de preactivar, lo que usted ha llamado preadaptaciones. Pues los animales ya van haciendo eso y no son simplemente reactivos, yo digo que son preactivos, lo ven venir, intentan ver venir las cosas más de lejos para sobrevivir mejor al final. Muchos de los elementos que parecen proactivos del animal son asociativos. Incluso los primates superiores tienen una capacidad de planificar, pero es muy limitada. En una visita que hice a la Universidad de Uppsala, me parece, en Suecia, un estudiante había dedicado mucho tiempo al estudio de la capacidad del primate para planear. Me acuerdo muy bien, la portada que tengo en casa, está un mono en la actitud del pensador de Rodin. Puede arguirse que sí que pueden predecir, pero
la predicción es mucho más limitada en el tiempo. Y también estamos de acuerdo con lo que tú has dicho, de que hay sistemas de comunicación que el animal utiliza. Esto está bien comprobado. De todos modos, también son muy limitados. Lo más, quizá, prolijo, lo más complejo, es el lenguaje simbólico del chimpancé. Es decir que, sí, cuando yo hablo en estos términos casi, diríamos, tan radicales, de el sí o el no, hay grados. Y sí es verdad, tienes toda la razón, que hay una cierta, un continuum entre las distintas especies y el hombre. Pero no dudarás de que el lenguaje y la predicción hacen un salto enorme al llegar al hombre. Y no se basa solo esto, no está solo correlacionado con la masa cortical, sino, entre otras cosas, por las conexiones corticales. Y es la sustancia blanca la que más se desarrolla de un modo exponencial en el ser humano. Siguiendo el tema de las lagunas mentales, en su experiencia, ¿es beneficioso para el individuo que se le coloque en ese paréntesis el recuerdo que él ha decidido olvidar? Esa sería una. Y la otra es con los psicópatas. Ellos, yo sé que en algunos casos sienten placer en provocar el daño a las demás personas. Entonces, en ese caso, ¿se puede prever en la infancia? ¿Hay alguna manera de reintegrarlos a la sociedad o de plano ya son un caso perdido? Sí, esto sería la base de la rehabilitación a la sociedad, haciéndoles ver mejor las consecuencias de sus propios actos y las circunstancias en que se han sucedido. Con respecto a así las lagunas mentales, ¿son deseables o no? ¿Lo he entendido bien? Que si vale la pena recordar esas partes olvidadas. Sí, ya entiendo. El señor Freud diría que sí, que vale la pena, que es absolutamente necesario. Y el motivo es simplemente la idea, yo no quiero decir que yo lo crea completamente, pero el motivo es poner al individuo de nuevo en esta situación que ha olvidado y hacerle elegir una reacción más adaptativa, familiarizarse con aquella experiencia de tal modo que se desentitiza, se le saca lo áspero de la experiencia y de esta manera se incorpora mejor a su psique. Y con respecto a los criminales, que tienen, bueno, yo he leído muy poco realmente, pero hay ciertos psicópatas que tienen una reacción por alguna vivencia, pero hay personas que simplemente desde la infancia manifiestan un cierto placer en hacer daño. Sí. Entonces, ¿con estas personas hay alguna diferencia entre un psicópata o entre ellos que sienten placer? No hay método neurofisiológico que pueda determinar con certeza el sí o el no de su pregunta. Lo que sí está claro es que estos individuos, si tienen cierta probabilidad de ser nocivos para la sociedad, tienen que estar o rehabilitados o separados de la sociedad. En la última semana en el Centro Ética David Hume estábamos discutiendo si la ética viene de la evolución o si, simplemente el título era ¿viene de abajo o viene de arriba? Yeah. Es decir, que la ética se ha evolucionado, la carga genética
del hombre se ha cambiado en el transcurso de la evolución para tener un sentido ético más fuerte hoy en día, o esto del ambiente del alrededor? ¿Qué piensan ustedes? Lo que yo pienso es que hay ciertos elementos de la ética que son fundamentales y que se encuentran ya en los mamíferos, en los animales bajos. Entre ellos está justamente la confianza en el prójimo y el sentido de afiliación, de grupo. Estos impulsos, diríamos, primarios y beneficiosos, con el curso no solo de la evolución, sino con la visión de la cultura, se subliman en formas más elevadas de conducta ética, social, que son más refinadas, pero en su base, en su fondo, todavía están aquellos elementos de lo beneficioso, de la confianza y de la afiliación, o del sentido de grupo. Bueno, como entre ellos está el altruismo. El altruismo, por ejemplo, sí. Pero eso ya viene, el hombre ya viene nacido con eso ahora, o es algo que se aprende después. Viene nacido hasta cierto punto con algunos principios de relación social y que son adaptativos, pero esto se reviste en el curso de la vida con la enseñanza, el contacto de otros seres humanos. Sí, pero ¿cómo se explica entonces que pensamos que hoy en día el sentido de ética del hombre sí se ha mejorado, en el sentido que ya hay muchos aspectos, por ejemplo la esclavitud o algo así, ya no es aceptable? Eso sí. Solamente ¿eso no se ha evolucionado en alguna forma, o eso solamente es aprendizaje, es cultural? Es en muy buena parte cultural. Es cultural y además es beneficioso y laudable porque cumple ciertas leyes elementales de la naturaleza, como son, entre lo que he dicho, la confianza en el prójimo y el altruismo. Y el sentido de justicia, es algo que efectivamente ha cambiado con el tiempo, con las generaciones, y ha mejorado en muchos aspectos. ¿Y dónde queda eso en su cerebro? No lo sé. Con esto de la intuición, que es más de la mujer, esto viene también biológicamente, y si es del ambiente, es algo que puede desarrollar el hombre ahora que también los roles están cambiando y se están encargando tal vez un poco más de la casa. ¿Eso es algo que puede cambiar también, o siempre va a quedar como la mujer con más intuición puede cambiar, social? Sí, puede cambiar con la experiencia personal y el hecho de que muchas de nuestras intuiciones son falsas o mal concebidas, y por lo tanto puede cambiar naturalmente la conducta del individuo con este respecto, tanto si es hombre como mujer. Así como ha cambiado la conceptualización de las funciones del cerebro, yo quiero saber si ha cambiado la conceptualización de otros órganos y su relación con el cerebro. Por ejemplo, de manera muy coloquial, decimos que sentimos con el corazón, que tenemos ciertos nudos en el estómago. Y claro. Entonces, ¿qué relación hay en la vida de las células de estos órganos y la información que tenemos en el cerebro? O sea, ¿cómo procesamos esta información? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que ya nacimos. Se nace con con estas conexiones entre los distintos órganos y el cerebro. Para ello hay un sistema
que es el sistema vegetativo, el sistema autonómico, que relaciona todos los órganos prácticamente internos, especialmente el corazón, con las zonas hipotalámicas del cerebro. Esto lo sabemos ya de hace mucho tiempo. Es decir, que hay relaciones entre las vísceras y el cerebro. Y estas relaciones influyen mucho en nuestra conducta y nuestras sensaciones.